Julia descubre que Brossard sigue vivo. El ataúd estaba vacío y el verdadero traidor estaba entre ellos. Todos creían que Antoine Brossard había muerto, hasta que Julia lo vio con sus propios ojos tras el escenario. Un anillo, una fotografía imposible y un ataúd lleno de sacos de arena revelarán una conspiración capaz de destruir a los de la reina. Mientras Tasio descubre que pudo haber sido utilizado como simple peón, las sospechas apuntan primero a Gabriel, después a Beatriz, y finalmente a un secreto que Damián llevaba semanas ocultando. Pero cuando Brossard vuelve a desaparecer antes de poder contar toda la verdad, comienza una carrera desesperada para impedir que Hugo lo saque del país. ¿Quién planeó realmente la falsa muerte de Antoine y cuánto estarán dispuestos a perder para desenmascararlo? Antoine Brossard llevaba días enterrado cuando Julia lo vio tras el escenario. El anciano le dejó un anillo y susurró: «Dile a Paula que Tasio no me mató. Quien quiso hacerme desaparecer está entre el público». Horas después, abrieron su tumba. El ataúd solo contenía arena y un mensaje: «Tasio es un peón». Quien enterró a Brossard vive con los de la reina. Entonces una fotografía mostró a una mujer de rojo siguiendo al muerto. Era Beatriz. Pero Antoine seguía en peligro. Y el peor traidor aún no había sido descubierto. Julia terminó su solo bajo una lluvia de aplausos. Durante toda la canción había buscado un rostro entre las butacas y, justo antes de la última nota, lo encontró. Gabriel estaba allí. Había llegado tarde, con el abrigo todavía húmedo y la respiración agitada, pero había cumplido su promesa. Julia sonrió desde el escenario. Begoña, sentada varias filas más adelante, también lo vio. Por primera vez en mucho tiempo, su mirada hacia Gabriel no estaba llena de reproches. No era perdón, pero sí una pequeña tregua. En la última fila, Beatriz apretó entre los dedos el regalo que había preparado para su aniversario. Gabriel la había dejado esperando para asistir al recital de su hija. Mientras todos aplaudían, ella permaneció inmóvil, con una furia silenciosa creciendo detrás de los ojos. Después de saludar al público, Julia corrió hacia los camerinos. El pasillo estaba casi vacío y una de las lámparas parpadeaba. Entonces oyó 3 golpes débiles detrás del telón. Un anciano pálido salió de la oscuridad. Caminaba con dificultad y tenía marcas recientes en las muñecas. Antes de que Julia pudiera gritar, él le tomó la mano. «No tengas miedo, necesito que entregues un mensaje». «¿A quién?» «A Paula. Dile que Tasio no me mató. La persona que quiso hacerme desaparecer está sentada en el público». El anciano colocó un anillo pesado en su palma. En el interior estaban grabadas 2 letras. «A.B. ¿Quién es usted?», preguntó Julia. Él miró hacia el extremo del pasillo, como si alguien lo siguiera. «Para todos los demás, soy un muerto». Una puerta se cerró de golpe. Julia se volvió apenas un segundo. Cuando miró de nuevo, el anciano había desaparecido. Begoña encontró a su hija temblando. Julia le mostró el anillo y señaló el retrato de luto colocado en la entrada del teatro. «Mamá, era ese hombre». Begoña observó el nombre bajo la fotografía y sintió que se le helaba la sangre. Antoine Brossard. El hombre al que toda la colonia acababa de rendir homenaje estaba vivo. Mientras tanto, en la tienda, Tasio llevaba varios minutos intentando hablar. Paula comprendió que no se trataba de una discusión más. Él cerró la puerta, dejó la llave sobre el mostrador y confesó lo que llevaba días destruyéndolo por dentro. La noche en que Antoine sufrió la crisis, Tasio había ido a enfrentarse con él. Estaba convencido de que Brossard quería arruinar a su familia.
Discutieron, y Tasio, dominado por la rabia, tomó la caja de sus medicamentos. Quería asustarlo, dijo con la voz rota. Quería obligarlo a escucharme, pero empezó a quedarse sin aire. Y yo me marché. Paula retrocedió, herida. Lo dejaste solo sabiendo que podía morir. Cuando anunciaron su muerte, entendí que lo había matado. No con mis manos, pero sí con mi cobardía. Tasio le pidió que huyera con él antes de que alguien descubriera la verdad. Paula lloró, pero negó con la cabeza. Si te amo y te ayudo a escapar, también me convertiré en alguien capaz de vivir de una mentira. Mañana iremos a las autoridades. En ese momento, Begoña entró con Julia. Gabriel venía detrás de ellas e insistía en que la niña podía haber confundido a un desconocido con el hombre del retrato. Julia abrió la mano. Al ver el anillo, Tasio perdió el color. Lo tomó con cuidado y señaló una pequeña muesca junto a las iniciales. Es suyo. Antoine lo golpeaba contra la mesa cuando se enfadaba. Lo llevaba la noche en que discutimos, pero el anillo no apareció en el supuesto cadáver. Gabriel guardó silencio. Si Brossard sigue vivo, murmuró Paula. ¿A quién enterraron? Tasio comprendió algo todavía más terrible. Alguien había aprovechado su culpa, había hecho desaparecer el cuerpo y lo había dejado creer que era un asesino. No querían solo eliminar a Antoine, dijo, necesitaban un culpable que jamás se atreviera a defenderse. Y Tasio había desempeñado ese papel a la perfección. Gabriel siguió buscando una explicación racional. Un anillo podía ser robado. Una niña asustada podía confundirse. Pero Fina recordó que había fotografiado a Julia y a Gabriel detrás del escenario, pocos minutos después de la extraña aparición. Esa misma noche, Marta la acompañó al cuarto oscuro. Las imágenes surgieron lentamente sobre el papel. En una de ellas, Gabriel abrazaba a Julia. A primera vista no había nada extraño. Sin embargo, Fina observó una figura reflejada en el gran espejo del pasillo. Marta acercó una lupa. El rostro era inconfundible, pálido, demacrado, pero idéntico al del retrato funerario. Antoine Brossard. Julia dijo la verdad, susurró Fina. Estuvo allí. Marta no respondió. Había descubierto una segunda silueta en el reflejo. Detrás de Antoine se veía una mujer vestida de rojo, medio oculta tras una columna. Era Beatriz. No parecía sorprendida. Lo observaba como alguien que sabía exactamente a quién estaba siguiendo. Paula quiso llevar la fotografía de inmediato a las autoridades, pero Marta la detuvo. Julia había dicho que el culpable estaba entre el público. Beatriz había estado sentada allí y, después, había aparecido detrás de Antoine. Si sabe que tenemos esta prueba, puede hacer que Brossard desaparezca de nuevo, advirtió Marta. Fina guardó la fotografía dentro de un sobre, pero al salir del cuarto oscuro, encontraron la puerta del corredor entreabierta. En el suelo había un pétalo rojo, idéntico a los que adornaban el vestido de Beatriz. Y, desde el otro lado de la pared, escucharon su voz. Esa fotografía nunca debió existir. Cuando abrieron la puerta, ya no había nadie. Solo quedaba una certeza. Beatriz sabía que el muerto había regresado. Y ahora también sabía que ellas podían demostrarlo. A la mañana siguiente, Paula cumplió su palabra y llevó a Tasio a declarar. Él confesó haber robado los medicamentos y abandonado a Antoine durante la crisis. No pidió indulgencia, solo pidió que investigaran la posibilidad de que Brossard continuara vivo. Las autoridades habrían considerado absurda aquella historia si Julia no hubiera entregado el anillo y Fina no hubiera presentado la fotografía.
Se ordenó exhumar la tumba. Damián, Gabriel, Begoña, Paula y Tasio observaron en silencio cómo retiraban la tierra. Tasio no podía apartar los ojos del ataúd. Si allí dentro había un cadáver, su última esperanza desaparecería. Los cierres cedieron. Cuando levantaron la tapa, nadie respiró. No había un cuerpo. El ataúd contenía varios sacos de arena colocados para imitar el peso de un hombre. Entre ellos descansaba una caja de perfume cerrada con lacre. En uno de los sacos todavía podía leerse el sello del almacén de la fábrica de la reina. El inspector abrió la caja. Dentro no había ningún frasco, solo una nota mecanografiada. Tasio es un peón. La persona que enterró a Brossard sigue viviendo en la casa de la reina. Tasio cayó de rodillas. Había pasado días creyéndose responsable de una muerte que alguien había escenificado hasta el último detalle. Damián palideció al reconocer el tipo de cuerda utilizado en los sacos. Era la misma que se guardaba en un almacén al que solo accedían los miembros de la dirección. Alguien de la familia participó en esto, dijo Andrés al examinar la caja. Gabriel miró a Damián. Damián miró a Gabriel. Begoña recordó a Beatriz en la fotografía. Y Tasio comprendió que el enemigo no había actuado desde lejos. Había cenado con ellos, recorrido sus pasillos y escuchado todas sus conversaciones. La conspiración no estaba intentando entrar en la casa de la reina, ya vivía dentro. La noticia del ataúd vacío se extendió con rapidez. Fue entonces cuando Bianca pidió hablar con Marta y Fina a solas. Antes de llegar a Toledo, había recibido un encargo muy bien pagado: pintar el retrato de un paciente anciano en el Sanatorio Santa Amalia. No podía preguntar su nombre, llevar materiales propios ni sacar el cuadro del edificio. Incluso debía trabajar desde la habitación contigua, observando al modelo a través de un espejo. Creí que la familia quería preservar su intimidad, explicó, hasta que vi la fotografía del funeral. Sacó de su carpeta un estudio a carboncillo que había conservado en secreto. Era la mano del paciente. En uno de los dedos aparecía el anillo con las iniciales AB. La fecha del dibujo era posterior a la supuesta muerte de Antoine. Fina sintió una mezcla de alivio y rabia. ¿Por qué no dijiste nada? Porque el hombre que me contrató descubrió que había hecho este boceto. Me pagó el doble y me advirtió que, si hablaba, destruiría mi carrera y también haría daño a quienes me acogieran. ¿Quién era?, preguntó Marta. Bianca bajó la voz. Hugo Brossard. El nombre cambió todo. Hugo necesitaba que Antoine estuviera legalmente muerto para controlar los intereses de la familia Brossard y forzar la unión empresarial con los de la reina. Mantenerlo vivo y sedado le permitía obtener información, firmas o confesiones cuando fueran necesarias. Marta recordó entonces el proyecto de ayuda médica que Fina y ella querían financiar con la herencia de Pelayo. Entre los documentos de una organización benéfica había una lista de pacientes trasladados de urgencia. Revisaron los nombres uno por uno hasta encontrar a un hombre llamado Antonio Bravo. Misma edad que Antoine, misma enfermedad cardíaca y admisión en Santa Amalia la misma noche del supuesto fallecimiento. No era una coincidencia, era una identidad falsa, pero junto al nombre aparecía un dato todavía más peligroso. El responsable de todos los pagos era alguien de la familia de la reina. Marta, Fina, Paula y Bianca viajaron en secreto a Santa Amalia. No avisaron a Damián ni a Gabriel. Si uno de ellos financiaba el encierro, cualquier llamada podía condenar a Antoine. Bianca reconoció el corredor por el olor a desinfectante y el sonido de una campana que marcaba cada cambio de turno.
La habitación de Antonio Bravo estaba al final de una zona restringida. La puerta tenía 2 cerraduras y no había nombre en el exterior. Fina distrajo a la enfermera, mientras Paula y Marta entraron con Bianca. Antoine yacía en la cama, extremadamente débil. Había frascos de sedantes en la mesilla y las ventanas estaban bloqueadas. Bianca pronunció su nombre. Al principio no reaccionó. Paula sacó el anillo y lo colocó cerca de su mano. Los ojos del anciano se abrieron. Tasio, murmuró. ¿Tasio intentó matarlo?, preguntó Paula. Antoine hizo un esfuerzo doloroso por negar con la cabeza. Tomó mis medicinas, cometió una estupidez. Pero no quería mi muerte. Cuando él se fue, alguien entró. Me inyectaron algo. Después, funeral, Hugo. Su respiración se volvió irregular. Antes de perder de nuevo el conocimiento, apretó la muñeca de Marta. Damián sabía. Una alarma sonó en el pasillo. Las 4 mujeres salieron por una puerta de servicio, pero Paula logró llevarse una copia del expediente administrativo. En el coche, revisaron los documentos. Todas las facturas se habían pagado desde una cuenta a nombre de Gabriel. Y la orden que prohibía cualquier visita externa llevaba su firma. Begoña recibió la copia esa misma tarde. Leyó el nombre de Gabriel, recordó cómo había aparecido en el recital justo a tiempo para recuperar la confianza de Julia y sintió que todas las dudas regresaban de golpe. Antoine estaba vivo. Pero, según los documentos, el hombre que había pagado por mantenerlo prisionero era Gabriel. Begoña enfrentó a Gabriel sin avisarle. Dejó las facturas sobre la mesa y le pidió que no se acercara a Julia hasta explicar por qué su dinero financiaba el cautiverio de Antoine. Gabriel leyó los papeles 2 veces. Yo no abrí esta cuenta. No sabía que Brossard estaba vivo. También juraste muchas cosas antes, respondió Begoña. Ya no puedo creer en una promesa solo porque la pronuncies mirándome a los ojos. Andrés examinó la documentación. La firma era extraordinariamente precisa, pero detectó una diferencia diminuta. Gabriel siempre trazaba la letra G de un solo movimiento. En la orden del sanatorio, la G estaba hecha con 2 trazos. Alguien llevaba meses practicando su firma. Gabriel pensó en la única persona que había tenido acceso constante a su escritorio, su correspondencia y sus cuentas. Entró en la habitación de Beatriz y encontró papel carbón escondido tras un cajón. Debajo había decenas de firmas de prueba, autorizaciones bancarias y cartas intercambiadas con Hugo. Beatriz apareció en la puerta. No intentó negarlo. Hugo prometió ponerte al frente de la alianza Brossard de la reina. Solo tenía que mantener a Antoine oculto y conseguir que todos culparan a Tasio. ¿Usaste mi nombre para encerrar a un hombre? Lo hice por ti, para darte la vida que mereces, para que Begoña dejara de tener poder sobre nosotros. Gabriel la miró con una frialdad que Beatriz nunca había visto. Begoña no te convirtió en esto. Yo tampoco. No lo hiciste por amor. Lo hiciste porque querías poseerme. Beatriz rompió a llorar. Pero antes de que Gabriel pudiera llevarse las cartas, una voz surgió desde el corredor. No toda la culpa es de ella. Damián entró con el rostro derrotado. Yo sabía que Antoine seguía vivo. Y de pronto, la traición de Beatriz dejó de ser el secreto más grave de aquella casa. Damián confesó que Hugo lo había llevado a Santa Amalia semanas atrás. Le mostró a Antoine sedado y le ofreció una elección cruel. Guardar silencio o ver cómo se hacía pública la confesión de Tasio, se cancelaban todos los contratos y cientos de trabajadores quedaban en la calle. Creí que podía ganar tiempo, dijo Damián,
Proteger a mi hijo, a la fábrica y a todas las familias que dependen de nosotros. Digna había escuchado desde la puerta. No protegiste a la familia, respondió. Protegiste tu apellido. Nos obligaste a vivir dentro de una mentira y decidiste que nuestro dolor era un precio aceptable. Se quitó el anillo de boda y lo dejó delante de él. No sé si algún día podré perdonarte. Pero hoy no quiero seguir siendo la mujer que te ayuda a esconder tus decisiones. Damián no trató de detenerla. Por primera vez comprendió que perder el poder no era lo peor que podía ocurrirle. Entonces sonó el teléfono. Santa Amalia había sufrido un incendio en el archivo. La habitación de Antoine estaba vacía, los frascos habían desaparecido y todos los expedientes se habían quemado. Una enfermera aseguró que el paciente había sido trasladado con una orden urgente firmada apenas una hora antes. Hugo se había adelantado. Entre los papeles de Beatriz encontraron un billete para el tren nocturno a Francia, emitido a nombre de Antonio Bravo. También faltaba una nota con la dirección del lugar donde Begoña y Julia se alojaban temporalmente. Gabriel exigió saber quién la había tomado. Beatriz no respondió, pero su silencio fue suficiente. Un mensajero entregó entonces un sobre. Dentro había una sola frase escrita por Hugo. Si Gabriel habla, su familia pagará el precio. Antoine iba a desaparecer al otro lado de la frontera. Y esta vez Hugo no solo tenía un rehén. También sabía dónde encontrar a Julia. Gabriel fue a ver a Begoña. Ella esperaba otra explicación, otra promesa o un intento de utilizar el peligro para obligarla a regresar. Pero él colocó 3 documentos sobre la mesa. El consentimiento para la separación, la libertad de movimiento de Begoña y el reconocimiento de que ella tendría la custodia cotidiana de Julia y Juanito. No hago esto para que me perdones, dijo. Lo hago porque por primera vez entiendo que amar a alguien no significa encerrarlo, decidir por él ni usar a sus hijos para mantenerlo cerca. Begoña leyó los documentos sin ocultar su emoción. Y Hugo, voy a entregar todo. Aunque pierda mi puesto, aunque investiguen mis cuentas y aunque me quede sin nada. Puede hacerte daño. Ya ha hecho daño a demasiadas personas mientras yo protegía mi ambición. Gabriel entregó a Andrés las cartas de Beatriz, las firmas falsas y los movimientos bancarios. También reveló el mensaje de amenaza. Valentina localizó el vagón privado reservado por Hugo, y Paula comprobó que Antonio Bravo figuraba como pasajero enfermo acompañado por un supuesto médico. El tren saldría en 47 minutos. Julia oyó la conversación. Antes de que Gabriel se marchara, corrió a abrazarlo. Papá, la otra vez llegaste tarde, pero llegaste. Esta vez no llegues tarde. Gabriel prometió volver, pero no añadió que quizá regresaría esposado o sin un solo privilegio. Por primera vez, su decisión no dependía de lo que pudiera ganar. En la estación, Paula y Tasio vieron cómo Hugo subía a un vagón reservado. 2 hombres cargaban una camilla cubierta. Tasio reconoció la mano que sobresalía bajo la manta. Era Antoine. Las puertas comenzaron a cerrarse, y Gabriel todavía no había llegado. Paula se interpuso ante una de las puertas para retrasar la salida. El revisor intentó apartarla, pero Tasio subió al último vagón justo cuando el tren empezó a moverse. Segundos después, Andrés, Valentina y Gabriel alcanzaron otro acceso. No podían llamar la atención. Si Hugo se sentía acorralado, podía aumentar la dosis de sedante o abandonar a Antoine en cualquier estación intermedia. Avanzaron por los vagones en grupos separados. Valentina encontró al falso médico y descubrió que no era sanitario, sino un empleado de Hugo.
Andrés logró quitarle las llaves, mientras Gabriel llegó hasta el compartimento privado. Dentro, Antoine permanecía inconsciente. Hugo sostenía una pequeña ampolla junto a su brazo. Un paso más y su corazón no soportará la siguiente dosis, advirtió. Entonces Beatriz apareció detrás de Gabriel. Llevaba el vestido rojo del recital y una carpeta bajo el brazo. Hugo sonrió, convencido de que ella continuaba obedeciéndolo. «Dale las cartas», ordenó. «Después nos ocuparemos de Begoña y de la niña». Beatriz miró a Gabriel. Durante semanas se había repetido que todo lo hacía por él, pero Hugo acababa de demostrarle que nunca pensó recompensarla. Iba a culparla por las firmas falsas, por el secuestro y por la tumba vacía. Después la abandonaría, igual que a todos sus peones. «Tenías razón», dijo ella a Gabriel. «Esto nunca fue amor, fue miedo a quedarme sola». Beatriz abrió la carpeta. Contenía copias de los expedientes originales, las órdenes de traslado y una grabación escrita de todas las instrucciones de Hugo. «Se acabó», dijo. Hugo perdió la calma y acercó la ampolla al brazo de Antoine. Tasio entró por la puerta lateral. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Hugo presionó el émbolo. Tasio se lanzó contra Hugo. La aguja apenas rozó la piel de Antoine antes de caer al suelo y romperse. Gabriel sujetó a Hugo, mientras Andrés apartaba al falso médico. Valentina tiró del freno de emergencia. El tren se sacudió con violencia y quedó detenido a pocos kilómetros de la frontera. Paula entró en el compartimento y comprobó el pulso de Antoine. Era débil, pero estable. Minutos después, el anciano abrió los ojos y reconoció a Tasio. Tasio no intentó justificarse. «Le quité las medicinas, lo abandoné. Si quiere acusarme, lo entenderé». Antoine lo observó largo rato. «Cometiste un error terrible, pero un asesino no es quien comprende el daño y decide responder por él. Es quien convierte la culpa ajena en un arma». Tasio rompió a llorar. «No quiero que me libere de lo que hice. Quiero contarlo ante un juez». Antoine asintió. Aquellas palabras demostraban más arrepentimiento que todas las excusas de Hugo y Damián juntas. Aprovechando la confusión provocada por la detención del tren, Hugo escapó por una puerta de servicio antes de que llegaran las autoridades. Se llevó el poder notarial que pensaba utilizar en la reunión del día siguiente. Gabriel quiso perseguirlo, pero Antoine lo detuvo. «No irá lejos. Cree que sigo inconsciente y que nadie llegará a tiempo para impedir la firma». Hugo llamó desde la siguiente estación y ordenó que la ceremonia empresarial comenzara a primera hora. Si lograba firmar la transferencia antes de que Antoine recuperara oficialmente su identidad, podría vaciar cuentas, cancelar contratos y destruir documentos. Antoine rechazó ir primero al hospital. «Me enterraron para robarme la voz. Mañana voy a recuperarla delante de todos». Al amanecer, Hugo entró en la sala de juntas con el documento preparado. La silla de Antoine permanecía vacía. Y Hugo sonrió, convencido de que el muerto volvería a llegar demasiado tarde. La reunión comenzó ante los directivos, los representantes de los trabajadores y los socios de ambas familias. Hugo anunció que, tras la muerte de Antoine y la incapacidad de Damián para continuar al frente, él asumiría el control de la alianza Brossard de la Reina. Damián estaba sentado al fondo. Ya no tenía fuerzas para defender su cargo. Digna se mantenía lejos de él, y los trabajadores murmuraban al conocer la existencia de cuentas ocultas y contratos secretos. Hugo levantó la pluma. «Con esta firma empieza una nueva etapa». La puerta se abrió. Paula entró primero. A su lado caminaba Tasio. Después aparecieron Marta,
Fina, Andrés, Valentina y Gabriel. Finalmente, apoyado en un bastón, Antoine Brossard cruzó el umbral. El silencio fue absoluto. Antoine se detuvo frente al gran retrato de luto colocado en la pared. «Quitad esa imagen», ordenó. «Yo no he muerto y Hugo ya no representa a la familia Brossard». Hugo intentó afirmar que se trataba de un impostor confundido. Pero Antoine mostró el anillo, respondió preguntas que solo él podía conocer y entregó los informes médicos de Santa Amalia. Beatriz apareció con los expedientes originales. Delante de todos, reconoció haber falsificado la firma de Gabriel y colaborado en el encubrimiento. Gabriel también tomó la palabra. «Yo no ordené el secuestro, pero mi ambición creó el terreno perfecto para que otros actuaran en mi nombre. Aceptaré la investigación y renuncio desde este momento a cualquier cargo obtenido gracias a esas cuentas». Hugo corrió hacia la salida, pero 2 agentes lo esperaban en el corredor. El poder notarial cayó de su bolsillo antes de que se lo llevaran detenido. Todos creyeron que la pesadilla había terminado. Entonces Antoine se volvió hacia Tasio. «Ahora falta escuchar la verdad que nadie quiso contar». Tasio avanzó hasta el centro de la sala, sabiendo que el regreso del muerto podía salvarlo de una acusación de asesinato, pero no de las consecuencias de su propia decisión. Tasio confesó delante de todos que había robado la caja de medicamentos y dejado a Antoine durante una emergencia. No permitió que Paula suavizara una sola frase. Había sido utilizado como peón, pero eso no borraba su cobardía. La investigación descartó el homicidio. Aún así, Tasio tendría que responder por omisión de auxilio, robo y encubrimiento de información. Paula lo acompañó hasta la puerta del juzgado, pero no le prometió esperarlo como si nada hubiera ocurrido. «Cuando cumplas con tu obligación y seas capaz de vivir sin ocultarte detrás de una mentira, búscame. Entonces veremos quiénes somos». Tasio asintió. Era una despedida dolorosa, aunque también la primera relación honesta que habían tenido. Hugo fue acusado de falsificación, detención ilegal, amenazas y apropiación de bienes. Beatriz se entregó y aceptó colaborar. Su confesión podía reducir la condena, pero no borrar el daño. Damián renunció a la dirección y propuso un consejo temporal con representación de los trabajadores. Digna no volvió a colocarse el anillo. «No te perdono», le dijo. «Pero si de verdad quieres cambiar, tendrás que demostrarlo cuando nadie te esté mirando». Antoine recuperó los fondos desviados y ordenó que una parte se destinara a reparar los contratos perjudicados. Gabriel perdió el cargo y quedó bajo investigación, aunque las pruebas demostraron que su firma había sido falsificada. Begoña no regresó con él. «Hacer lo correcto una vez no repara todo lo anterior», explicó. «Pero puede ser el principio de algo distinto». Gabriel aceptó esas palabras sin exigir una recompensa. Antes de marcharse, le preguntó si todavía podría recoger a Julia cada semana. Begoña miró el reloj. «Si llegas a tiempo». Después de conspiraciones, herencias y traiciones, el futuro de Gabriel dependía de la promesa más sencilla de todas. Y nadie sabía aún si sería capaz de cumplirla. Pasaron varios meses. Antoine utilizó el dinero recuperado de Hugo para financiar el fondo de atención médica creado por Marta y Fina. Ya no quería que su apellido estuviera asociado únicamente al poder, sino también a las vidas que todavía podían salvarse. Bianca regaló a la fábrica el retrato de Digna. Después dejó el piso de Fina por voluntad propia. Se disculpó por haber convertido sus sentimientos en un juego y decidió comenzar de nuevo sin manipulaciones ni secretos.
Claudia se recuperó. Miguel reconoció que la separación no había reducido el dolor de ninguno de los dos, y ambos se dieron una segunda oportunidad sin prometerse perfección. Andrés y Valentina siguieron juntos, ya sin permitir que el pasado de Begoña dictara sus decisiones. Tasio cumplió las medidas impuestas y colaboró con la investigación. El día que terminó su última obligación, encontró a Paula esperándolo frente a la tienda. Ella no corrió a abrazarlo. Primero lo miró a los ojos. ¿Vienes a pedirme que olvide? No, vengo a demostrarte que ya no necesito mentir. Paula abrió la puerta y lo dejó entrar. No era un final regalado. Era una oportunidad ganada. Gabriel, por su parte, llegó puntualmente cada semana para recoger a Julia. Nunca utilizó las visitas para presionar a Begoña. Una tarde, ella le permitió sostener a Juanito sin quedarse a su lado vigilándolo. No significaba que volverían a ser pareja. Significaba que la confianza comenzaba a existir de otra manera. En el siguiente recital, Julia buscó a su familia desde el escenario. Begoña estaba allí. Gabriel también, sentado a una distancia respetuosa. Andrés y Valentina ocupaban otra fila. Paula y Tasio permanecían juntos, todavía aprendiendo a no esconderse. Digna observaba desde el pasillo, mientras Damián se sentaba entre los trabajadores y no entre los directivos. No eran una familia perfecta. Quizá nunca volverían a ser una sola familia, pero por primera vez nadie fingía amor, inocencia ni lealtad. Justo antes de empezar a cantar, Julia vio abrirse la puerta del fondo. Antoine Brossard entró lentamente y ocupo con acento agudo la última butaca. Esta vez no se ocultó detrás del escenario. No necesitó entregar un anillo ni susurrar que seguía vivo. Julia sonrió y comenzó su canción.